Mi nombre es Javier Guzmán, yo soy el director general del INVIMA y les doy un gran saludo de bienvenida. Disculpas de primera vez que hacemos una mesa de estas y no esperamos que fuéramos tan populares. Teníamos planteado que íbamos a tener solo este salón, pero hicimos una convocatoria pública y nos tocó habilitar 2 salones más. Es decir, tenemos como unas 350 personas. Eso solo muestra la importancia de lo que vamos a hablar. Desde el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, pues nosotros hemos sido unos invitados a la reglamentación del cannabis medicinal y hemos sido unos invitados para decir que nosotros no hemos sido los que nos hemos jugado el rol central o principal, porque en toda la regulación dice y aplican todas las normativas relevantes para este tipo de productos que son vigilados por el INVIMA. Pero esta mesa técnica que convocamos hoy es una mesa técnica donde pasamos de la teoría conceptual de la reglamentación, la teoría conceptual de todas las normas y actos administrativos que se han expedido, a la realidad de cómo vamos a hacer para que esas normas que están escritas lleguen a la práctica, lo que significa lleguen a los pacientes y podamos tener acceso a productos de calidad con base en cannabis. Entonces esta es el inicio de una serie de reuniones que ya vamos a hablar en más detalle y solo quería saludarlos y decirles que estamos muy contentos de tener este nivel de asistencia, este nivel de interés. Desde el INVIMA totalmente comprometidos con hacer la reglamentación realidad y creo que para eso se necesita un trabajo conjunto, no solamente al interior del gobierno, sino con todos los privados interesados. Le doy la bienvenida a Andrés López, el director del Fondo Nacional de Estupefacientes, quien les va a dar un corto saludo. Este evento y todas las mesas técnicas las hacemos en conjunto entre el Fondo Nacional de Estupefacientes y el INVIMA, con apoyo por supuesto del Ministerio de Salud. Pero la idea en estas mesas es la forma práctica y explícita de que los productos que ustedes quieran llevar al mercado puedan llegar al mercado con los estándares que requerimos. Andrés. Gracias, Javier. Gracias a ustedes por venir hoy. Muy buenos días. Les extiendo también un saludo a este acompañamiento para el inicio del trabajo de implementación del cannabis medicinal en Colombia. No es aleatorio que la primera mesa de trabajo aborde el tema de las preparaciones magistrales. Sabemos que hay muchas dudas relacionadas con la importación, dudas técnicas, con calidad, como en una cantidad de aspectos, porque hay que reconocer, estamos moviendo fronteras en Colombia. Somos un ejemplo para el mundo en materia de regulación en acceso a cannabis medicinal. Nos hemos basado, muchos de ustedes nos hemos encontrado en otras conferencias, les hemos contado cómo nos hemos basado en experiencias de otros países, en la propia experiencia y la institucionalidad colombiana en materia de sanitaria, también de control de estupefacientes. Y con esta mesa que iniciamos justamente queremos mostrar el compromiso que se tiene desde el gobierno central en generar en el cannabis una solución en primer lugar para los pacientes colombianos, es decir, ya hay evidencia científica que se va acumulando con suficiente solidez para mostrar que esto realmente puede ser una solución para diferentes enfermedades y tratamientos y con la seguridad de que esta opción de implementación rápida, como pueden ser las preparaciones magistrales, no estamos sacrificando calidad, no estamos sacrificando seguridad sanitaria y por lo tanto esperamos que la confianza que ustedes expresan el día de hoy al asistir a esta primera mesa técnica se traduzca en que en el menor tiempo posible tengamos esa solución realmente para nuestros pacientes en las farmacias, droguerías, en los establecimientos farmacéuticos del país. Muchas gracias. Bueno, después de los saludos vamos a entrar en materia. Lo primero es el lanzamiento de las mesas. ¿Qué son las mesas técnicas? Las mesas técnicas son invitaciones que vamos a hacer desde el Fondo Nacional de Estupefacientes y el INVIMA para discutir puntos y productos específicos. Es decir, hoy vamos a tocar
solamente preparaciones magistrales. Y ese es el alcance de la primera mesa técnica. Después tendremos mesas técnicas para otros productos. Todos los productos competencia del INVIMA que tienen alguna relación con cannabis van a ser expuestos. Las 3 siguientes mesas que tenemos planeadas son cosméticos, alimentos y suplementos dietarios en una segunda oportunidad. En una tercera oportunidad será exportación de materia prima y derivados de cannabis. Y en una cuarta oportunidad productos fitoterapéuticos. Esto solamente es el inicio de lo que nosotros pensamos es la implementación de la regulación. Pero estamos abiertos a que si los asistentes a estas mesas sienten que hay que profundizar una segunda sesión en este mismo producto o hay que tener producto A, B o C que no lo hemos considerado, por supuesto que lo podemos hacer. La dinámica de las mesas, ¿cuál es? En la dinámica de las mesas nosotros vamos a presentar las características principales de lo que son los requisitos para el registro y la comercialización de cada tipo de producto. Y vamos a entrar en los detalles de cada uno de esos requisitos, de cada uno de esos esas necesidades normativas que pueden surtirse. Ahora, nosotros, ¿cómo escogimos? ¿Por qué empezamos por preparaciones magistrales? Y acá hay un punto importante. Andrés les va a hablar un poco en un momento de los tiempos que esperamos se den desde que se expiden las licencias de cultivo hasta que exista la materia prima legal y etcétera, etcétera, y cómo los tiempos están dándose en paralelo a estas mesas técnicas. Y nosotros las mesas técnicas las iniciamos de menor complejidad a mayor complejidad. Es decir, esperamos que los primeros productos que nos lleguen al mercado colombiano sean preparaciones magistrales y así sucesivamente hasta llegar a medicamentos de síntesis química. Cada vez más complejidad, vamos de menor a mayor complejidad. Para cada uno de los productos que vamos a mencionar y cada uno de los requisitos que vamos a mencionar, nosotros estamos haciendo un documento. Este documento es un documento resumen, que básicamente, como su nombre lo indica, va a sintetizar los principales mensajes que creemos deben llevarse de estas reuniones. Cada uno tiene uno, pero por supuesto no teníamos 350 copias planteadas en un comienzo, entonces lo vamos a colgar en nuestra página web, en la página web del fondo, en la página web del INVIMA, bajo un título, en nuestro caso, que va a ser Cannabis, una sesión que se va a llamar Cannabis. Entonces todos estos documentos van a estar electrónicos ahí. Después de que nosotros presentamos los puntos principales de la regulación por producto, vamos a abrir para preguntas. Tenemos que tener cuidado porque no debemos salirnos del alcance de la mesa. No vamos a responder preguntas de cosméticos, no vamos a responder preguntas de fitoterapéuticos, no vamos a responder preguntas de medicamentos de síntesis química, porque va a haber una mesa específica para cada uno de esos productos. Solo vamos a responder preguntas de preparaciones magistrales. La forma de hacer sus preguntas, pensábamos que pudiera ser a viva voz, dependiendo de cuántas personas estén interesadas en hacer preguntas al final de la exposición. Miramos si se puede hacer a viva voz o si les toca escribirlo porque nos toca filtrar. De cualquier manera, cualquier pregunta que ustedes tengan, ya sea a viva voz o ya sea escrita, la contestamos por escrito y la dejamos en el mismo sitio web que estamos creando con el lanzamiento de estas mesas técnicas. Esas son de base como las reglas de juego. Un punto final es que nosotros sentimos que esto es de importancia para todos los sectores y para toda la sociedad y por eso no escogimos gremio A o gremio B o gremio C o empresa A o empresa B o empresa C, sino hicimos una convocatoria pública. La convocatoria pública se hizo y esperamos que nos enviaran el registro, los nombres de las personas interesadas. Así lo vamos a seguir haciendo, pero el registro, por favor, debe convertirse en un prerequisito para que nosotros podamos planear y podamos empezar a las 9 y no empecemos una hora después, porque lo que nos demoró fue que no todas las personas se habían registrado. Con esos detalles de inicio empezamos con el tema. Entonces vamos a hablar de preparaciones magistrales y estas son, digamos que las 6 subtemáticas principales que tenemos. Yo soy el director general del INVIMA, este es un tema nuevo para mí. Yo voy a hacer la presentación en lo que respecta al INVIMA, Andrés va a hacer la presentación en lo que respecta al Fondo Nacional de Estupefacientes, pero nuestros expertos técnicos van a participar activamente
ahondando en algunos puntos específicos y contestando las preguntas. Ahí quiero hacer la presentación de 3 personas de mi equipo que están con nosotros, una en cada salón. Está Rafael, está Diana y está Amelia. Los 3 hacen parte del equipo INVIMA que va a estar apoyándonos en esta mesa técnica. Y Andrés, tú tienes... También nos acompaña Claudia Cordero, que está en este salón, Maribel Fuentes, que está en el segundo salón, y Alex Molina, que está en el tercer salón. Esperamos que las personas que están en el segundo y tercer salón también puedan hacer sus preguntas exactamente de la misma forma, viva voz o escrita, dependiendo de cuántas preguntas recibamos. Entonces, la primera pregunta tiene que ver, la primera subtema tiene que ver con las características de las preparaciones magistrales. ¿Qué son las preparaciones magistrales? Lo segundo tiene que ver con los requisitos generales para las mismas, los requisitos INVIMA para una certificación que es esencial, los requisitos del fondo para este tipo de productos, la condición de venta y finalmente unas condiciones de materia prima, etiquetado, rotulado de esas preparaciones magistrales. ¿Qué son las preparaciones magistrales? Las preparaciones magistrales están en nuestra norma, o sea, esto no es nuevo. Muchos servicios farmacéuticos hacen preparaciones magistrales, pero existen unas características profundas de las preparaciones magistrales. Lo primero es que son, por definición, productos que requieren prescripción médica para su elaboración. Es decir, un médico tiene que prescribirlo. Ese es la primer sine qua non. Lo segundo es que esto no está pensado para hacer producción industrial. Está pensado para hacer producción para paciente específico, es decir, paciente a paciente. Son requisitos importantes. Estos son requisitos normativos que están dados para todas las preparaciones magistrales que nosotros venimos vigilando por mucho tiempo y que se aplican a las preparaciones magistrales de los productos basados en cannabis. Lo tercero tiene que ver con promoción y publicidad. No se puede salir a promocionar en ninguna parte que yo vendo preparaciones magistrales o que yo hago preparaciones magistrales. Lo que sí podemos hacer, y entiendo que tiene que haber un contacto importante entre los servicios farmacéuticos que van a hacer las preparaciones magistrales, los médicos que van a prescribir las preparaciones magistrales y los interesados en proveer las materias primas y los interesados en proveer todos los materiales adicionales que se requieren a que interaccionen. Esa interacción es permitida, pero es una interacción que debe ser privada, no pública. Y pública sí, pero en reuniones científicas. O sea, esperamos que puedan haber esas interacciones en la visita médica, esperamos que puedan haber esas interacciones en congresos específicos y particulares donde están los profesionales de la salud y esperamos que haya contacto entre los que, les digo, prescriben, los que tienen las certificaciones de las buenas prácticas de elaboración, los que tienen las materias primas, pero todo sin tener involucrados medios de comunicación, sin tener involucrados avisos publicitarios, y eso es importante. Pensamos que un riesgo que tenemos en la implementación de esta reglamentación es que confundan legal con ilegal, y es que confunda nuestra ciudadanía que porque pasamos la reglamentación y el decreto y los decretos y las resoluciones para que sea legal el uso de cannabis medicinal, todo lo que está en el mercado está aprobado, todo lo que está en el mercado es de calidad, todo lo que está en el mercado es igual. Y para aquellos que siguen este tema, el INVIMA y el Fondo Nacional de Estupefacientes ya iniciaron las medidas de inspección, vigilancia y control en trabajo conjunto con las autoridades competentes, la Policía Fiscal y Aduanera, para hacer los decomisos, para hacer las incautaciones, para hacer las destrucciones, para hacer las medidas sanitarias de los productos ilegales. Queremos ser serios en la producción de estos productos y por eso es que queremos que todo lo que se vaya a elaborar cuente con los requisitos normativos pertinentes. Entonces, ahí va la primera subtemática de esta presentación, que son ¿qué es un producto magistral? Lo segundo es ¿dónde se hacen los productos magistrales? Los productos magistrales se hacen en
servicios farmacéuticos que tienen una certificación que da el INVIMA que se llama la certificación de buenas prácticas de elaboración. Esa certificación de buenas prácticas de elaboración se da con una visita a INVIMA, es decir, cómo funciona es, yo, servicio farmacéutico, estoy interesado en hacer una preparación magistral. Mi primer paso es solicitar una certificación de buenas prácticas de elaboración. Ya les digo cómo es el procedimiento para esa solicitud. Pero entonces, todos ustedes que están pensando en cultivo, que están pensando en preparar materia prima, que están pensando en pacientes, en preparaciones magistrales, tienen que o certificar un servicio farmacéutico para tener buenas prácticas de elaboración o asociarse con un servicio farmacéutico ya certificado en buenas prácticas de elaboración. Las buenas prácticas de elaboración es un título muy grande porque dentro de las buenas prácticas de elaboración nosotros somos particulares en las autorizaciones. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar los servicios farmacéuticos con buenas prácticas de elaboración, deben tener el alcance de magistrales dentro de la certificación. Si no tienen el alcance de magistrales dentro de la certificación, no pueden hacer preparaciones magistrales a base de cannabis. Punto importante. Esto de, el segundo punto de el comprobante de la inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes es un requisito del fondo. Y acá Andrés nos va a contar en un segundo cómo funcionará ese requisito del fondo. Este requisito sí es particular y específico para los productos de los que estamos hablando. En este momento no se da, porque no hay preparaciones magistrales de ningún producto que sea vigilancia del Fondo Nacional de Estupefacientes en el momento. Entonces, Andrés les va a contar sobre eso. Ahora, estos son los requisitos INVIMA para pedir esa certificación de buenas prácticas de elaboración. Tiene que ser un establecimiento que esté inscrito en Cámara de Comercio, tiene que tener un director técnico que tenga un registro profesional, que esté afiliado al establecimiento, y hay unos formatos que están ahí claramente explícitos que tienen que diligenciarse. ¿Dónde se encuentran esos formatos? Ustedes entran en nuestra página web, trámites y servicios, seleccionan en trámite medicamentos y en servicio visitas, certificaciones y certificados, y ahí les sale esta pantalla. Visitas, certificaciones y certificados, ahí les dicen cuáles son los requisitos, cuáles son los formatos, cuáles son las tarifas. Hoy tenemos, como les decía, servicios farmacéuticos ya autorizados, varios. El listado de esos está aquí. Ustedes entran, todo eso está en su documento. Ustedes entran en aseguramiento sanitario, entran a dirección de medicamentos y productos biológicos y ahí dice establecimientos autorizados con buenas prácticas de elaboración. Ese es el universo que pueden hacer productos magistrales, pero no significa que todos los que tengan buenas prácticas de elaboración hoy tengan el alcance de preparación magistral y eso es lo que ustedes tienen que verificar cuando quieran establecer relaciones comerciales o de negocios o terapéuticas si son médicos o pacientes. Hasta ahí voy en primera parte y va Andrés con los detalles de su inscripción. Gracias, Javier. En este momento, la resolución 1478-2006, que quizás para algunos sea conocida, regula todas las actividades relacionadas al uso médico y científico de estupefacientes. Hay que recordar que el origen de esta resolución es la Ley 30 del 86, que es el Estatuto General de Estupefacientes del país, también la Ley 9 del 79, el Código Sanitario, y el Fondo Nacional de Estupefacientes como tal, al haber sido creado por Ley 36 del 39. Hay que tener presente que la normatividad hasta el momento en Colombia, y quizás muchos acá somos conscientes que Colombia no es un país productor de activos farmacéuticos, que todos se adquieren vía importación, motivo por el cual la normatividad en el momento está desarrollada a través de ese canal. Por eso, en el Fondo Nacional de Estupefacientes, desde hace más de 30 años, venimos autorizando la producción de medicamentos a través de la obtención de registros sanitarios, cuya modalidad sea importar y fabricar localmente o importar el producto terminado para venta.
Con la normatividad que se crea en materia de cannabis, lo que se está creando es por primera vez la habilitación de producción de una materia prima estupefaciente en el país con propósitos medicinales. Eso hace que se deba desarrollar normativamente esa nueva modalidad de inscripción, porque por supuesto todas las empresas que ya tienen sus registros sanitarios o inclusive otras modalidades hasta para medicamentos de uso veterinario, pueden acudir al fondo y ya hay una norma que les dice traiga el registro sanitario, solicitud firmada por representante legal y demás. Aquí se hace necesario entonces generar esa nueva normatividad que permita inscribir, que es la autorización específica que se requiere, ese es el nombre de la licencia que tiene el fondo, inscripción mediante resolución que se otorga por 5 años, que entre otras cosas no tiene costo hoy en día y que será basada en unos requisitos que se expidan en una resolución que ya hemos iniciado a construir. Esa resolución entonces pasa por un momento inicial de elaboración del borrador y ya estamos en ese punto trabajando. Luego se hará la validación interna de esa resolución, inicialmente dentro del Fondo Nacional de Estupefacientes, luego por supuesto ya que a quien le corresponde expedirla es al Ministro de Salud y Protección Social, entonces pasará por las instancias acá, las oficinas jurídicas, la Dirección de Medicamentos, el Viceministerio de Salud Pública, para que se dé ese proceso interno de aprobación para, como ya ustedes conocen, pasar a la etapa de validación con los interesados, en este caso seguramente buena parte de los acá presentes. Cuando publiquemos esta norma, al ser un trámite adicional, y esto quienes le han hecho seguimiento a las normas de cannabis saben que hemos tenido que pasar por la aprobación del Departamento Administrativo de la Función Pública, ya que se trata de la creación de un nuevo trámite. Entonces, ese es el cronograma de trabajo que tenemos para que en el transcurso de 7 meses esté disponible la norma que permita entonces inscribirse para la fabricación o más bien elaboración de fórmulas magistrales para la venta nacional. Paralelamente, como ya hemos iniciado el proceso de otorgamiento, de recepción de licencias de fabricación acá en el Ministerio de Salud y también en el Ministerio de Justicia para las correspondientes de cultivo, y de allí tienen que transcurrir los cupos y luego de los cupos tienen que transcurrir, pues por supuesto las primeras cosechas que no estarán antes de 4 a 6 meses dependiendo de las variedades y condiciones de cultivo, pues estamos haciendo el camino paralelo para que los dos momentos se junten, que existan materias primas legales en el país provenientes de estas licencias de cultivo y que las mismas puedan ser utilizadas e incorporadas entonces en la fabricación de estos productos, que si bien no se han definido los requisitos aún, es posible adelantar lo siguiente. Se tratará, como en todos los casos, una solicitud firmada por el representante legal de la entidad que, la persona natural o jurídica que esté certificada con buenas prácticas de elaboración, justamente esa certificación vigente de ese establecimiento o servicio farmacéutico, como ha dicho Javier, con la inclusión de la posibilidad de hacer preparados magistrales, la documentación, entiéndase contrato y tarjeta profesional o registro hoy en día en el RETUS, del químico farmacéutico que funja como director técnico, y allí se definirán en este proceso que estamos levantando algunas normativas o especificaciones adicionales necesarias para la inscripción de este tipo de productos. Ahora, he mencionado algunos aspectos relacionados con las materias primas que deben ser adquiridas. Desde el Fondo Nacional de Estupefacientes y en calidad de autoridad de seguimiento de las licencias de fabricación, nos corresponde entonces asegurarnos que las materias primas, y allí también entonces tendrá que darse un proceso de validación de proveedores, por supuesto, como en cualquier establecimiento farmacéutico o laboratorio farmacéutico, dicho proveedor, particularmente del aceite, extracto o derivado de cannabis, deba haber atravesado el proceso de obtención de su respectiva licencia de fabricación, obtención de la licencia de cultivo y posteriormente los cupos para llegar a tener esas materias primas respaldadas por toda la legalidad que dispone el decreto 613 y particularmente la resolución 2892 recientemente expedida el 11 de agosto, que entre otras cosas define que todo lote de extracto, entiéndase aceite, resina de cannabis, deberá atravesar un proceso de seguimiento
donde el fondo cerrará el proceso a través de la expedición de algo que se denomina la formalización del lote, donde se va a revisar toda la trazabilidad que inclusive tiene desde el cultivo. Entonces estará definido dónde se cultivó esta planta, cuál fue el método de procesamiento, una extracción con alcohol, con fluidos supercríticos, etcétera, para finalmente llegar y con base en el batch record poder definir que ese lote de derivado cumple con las condiciones legales y sanitarias necesarias y suficientes para ser incorporado dentro de el establecimiento farmacéutico BPE en la formulación de estas preparaciones magistrales. Eso es lo que corresponde en materia de regulación por tratarse de un estupefaciente, que es lo que debemos tener en todo el momento presente, y es que esta materia prima es un estupefaciente. Y las consideraciones ya de tipo técnico, que son inherentes a todo tipo de materias primas, que son lo que tiene que ver con las condiciones de obtención. Rafael. Bueno, buenos días. Dentro de los aspectos técnicos a tener en cuenta para la adquisición de esta materia prima, es básico considerar que, por un lado, las semillas que tenemos en el país, nativas como tal o que se han naturalizado aquí, pues no son semillas que puedan tener los contenidos adecuados de THC y CBD. Por lo tanto, se debe tener una selección de semillas feminizadas, las cuales pues se les ha analizado las características y la composición química que de esta se desprenda. Es importante tener en cuenta que estos cultivos deben tener una conservación a lo largo del tiempo y evitar utilizar unos cultivos que se hayan envejecido. Por eso mencionamos acá la senescencia. Cuando se requiere la multiplicación de la biomasa del material vegetal, se considera como aspecto importante que lo hagan a través de métodos biotecnológicos. Adicionalmente, que haya una consistencia en los tiempos de recolección de las unidades floridas del cannabis. Dentro de los aspectos también de conservación de esta materia prima post-comercio, post-procesamiento, y teniendo en cuenta las buenas prácticas de almacenamiento, entonces, las inflorescencias deben ser secadas preferiblemente. Esto es un ejemplo de lo que se les está representando acá, más o menos entre humedades relativas entre 5 y 10% y una temperatura moderada entre 20 y 40 grados centígrados para reducir el crecimiento de mohos y permitir conservar los constituyentes terpénicos de estas inflorescencias. Se recomienda que sean procesadas y empacadas de tal manera que se evite el crecimiento microbiano y fúngico, prevenir la contaminación por infestación de plagas, proteger el material de la luz y de la exposición ambiental y, como se ha visto, se degradan muy rápido estos metabolitos y tienen biotransformaciones. Por lo tanto, una de las recomendaciones vistas es que lo almacenen a temperaturas inferiores a menos 20 grados centígrados. Es primordial y en nuestros productos fitoterapéuticos actualmente hacemos estas exigencias, y es que todas las materias primas antes de la utilización deban someterse a un estricto control de calidad que elimine posibles falsificaciones y alteraciones y garantice su identidad. De acuerdo a lo señalado en la resolución 1403, la cual es el reglamento técnico, la guía bajo la cual inspeccionan las buenas prácticas de elaboración, en uno de sus artículos, el 10, menciona que las preparaciones magistrales deben contar con protocolos físico-químicos, además pues de otros, pero este es bien en particular. Dentro de los ensayos físico-químicos de material vegetal, lo esperado es que le hagan análisis que tanto el proveedor, el fabricante o el proveedor de la materia prima, como el procesador del magistral, tenga claro que su materia prima debe tener
una identificación de las características organolépticas, una identificación de sus características macroscópicas, una identificación de sus características microscópicas. Hay algunos contaminantes, como metales pesados, material extraño, que debe ser medido, y los pesticidas, que es demasiado importante, medirlos sobre las inflorescencias que se van a utilizar para la preparación de los respectivos extractos. Y un aspecto muy importante y señalado adicionalmente en el decreto 613 corresponde a la cuantificación de metabolitos tetrahidrocannabinol, THC, cannabidiol, CBD y cannabinol, CBN, qué pena, ahí está errado, con sus respectivos límites de aceptación. Adicionalmente, se recomienda pues, que las preparaciones magistrales, cuando se vayan a realizar, estas deban ser estandarizadas previo al suministro de las formulaciones. Es decir, que sepamos la preparación magistral, qué contenidos de THC, de CBD y CBN tiene. Debe medirse sus aspectos de calidad la materia prima, tanto de entrada, en el proceso y en el producto terminado, empleando técnicas y métodos validados, de tal manera que se pueda garantizar la consistencia en las dosificaciones, en las prescripciones respecto al preparado magistral. Y adicionalmente, previo a ello también, debe contar con los respectivos protocolos de estudios de estabilidad de las preparaciones magistrales, con la finalidad de establecer el tiempo de vida útil de esta. Entonces, una vez ya se cuenten con estos parámetros iniciales de la formulación como un piloto, ahí sí se podría hacer el suministro del preparado magistral. Dentro de los protocolos del control físico-químico, adicionalmente en la resolución 1403 se menciona que en el artículo 11 pues que sean contemplados los referentes internacionales. Es así que a raíz de ello les damos una bibliografía correspondiente a donde pudiesen encontrar toda esta información para poder empezar a trabajar material vegetal, que corresponde a las farmacopeas de los Estados Unidos en sus versiones vigentes, británica en su versión vigente y farmacopea europea en su versión vigente. Ellas tienen dentro de sus capítulos aspectos técnicos básicos que pueden cumplir en material vegetal, que cumplan los aspectos de calidad, de contaminantes, contaminación microbiana, y ya el aspecto de valoración, pues sí ya es un trabajo que se está desarrollando. En el mundo no existe una monografía específica que nos digan cómo los contenidos exactos de THC, CBD y CBN, pero estos deben ser cuantificados y con respecto a lo que se quiere, al propósito médico que se quiere llevar. Adicionalmente, de las farmacopeas, como lo mencionaba, existen unas guías de control de calidad emitidas por la OMS, que también pueden ser consultadas para verificar los aspectos básicos de calidad de un material vegetal para medicamentos. Adicionalmente, la preparación magistral como tal, en su rotulado y etiquetado, que es un aspecto importante, estos preparados deben asegurar la máxima legibilidad, contraste y durabilidad. Además contendrán básicamente esta información: el nombre común y científico del material vegetal, género, especie, variedad, autor, especificando la parte de la planta utilizada. Cuando se emplean extractos y tinturas se debe indicar el solvente utilizado, la proporción entre el peso del material de la planta medicinal y el volumen del solvente en el contenido y el contenido de sustancias activas. Forma farmacéutica y vía de administración. En este apartado del contenido de sustancias activas se recalca que las concentraciones del contenido final se debe especificar en el producto claramente en términos de concentración de THC, CBD y CBN, con el fin de determinar la posología. Indicaciones especiales de almacenamiento, preparación y administración en aquellos casos que físicamente sea posible,
fecha de fabricación y fecha de vencimiento y número de lote procesado. Voy a referirme a algo adicional que no está incluido en las presentaciones, pero que seguramente puede ser motivo de interés de parte de ustedes, y es la clasificación y condición de venta. Nuevamente volviendo al tema de que estamos hablando de productos basados en estupefacientes. De hecho, hay una definición legal que proviene de los tratados internacionales, y es que estupefaciente se refiere no solo a la materia prima, sino también al producto que lo contenga. De hecho, así está definido en la resolución 1478. En ese sentido, entonces, los preparados magistrales que en su formulación final incorporen, por supuesto, porque aquí también está la apertura para los que tengan THC como los que no tengan THC, con la diferencia de que los que no tengan THC o lo tengan en límites inferiores a los que se definan legalmente, con lo único que se exceptuarían de todo lo que hemos mencionado es de la inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes y la provisión de la materia prima a través de una empresa que tenga licencia, porque allí no hay lugar a licencia de fabricación de derivados de, llamémosle CBD, ¿cierto? Pero el principal objeto de esta regulación es que son aquellos que contienen THC. Por contener THC se clasifican en un estupefaciente, y si superan los límites que el Ministerio de Salud fije, entonces se clasificarán como medicamentos de control especial, o en este caso preparaciones magistrales de control especial, para ser aún más estrictos en el lenguaje. Esas preparaciones magistrales de control especial, entonces les serán aplicables las normas vigentes, como es, y ya lo hemos mencionado, la resolución 1478, como hoy dispone, en cuanto a que la distribución de estos productos debe hacerse a través de establecimientos autorizados, bien sea por el Fondo Nacional de Estupefacientes si la distribución es nacional, o por las Secretarías de Salud departamentales si la distribución es local. No solo la distribución, sino inclusive el uso. Si estas preparaciones se hacen con destino, por ejemplo, a un prestador de servicios de salud, clínica u hospital, esa clínica u hospital a su vez debe contar con la respectiva inscripción vigente que le permita hacer adquisición, almacenamiento, dispensación de estas preparaciones magistrales. Las normas relacionadas a la prescripción de estos productos entonces también serán las vigentes de acuerdo con la resolución 1478, entiéndase que habrá una cantidad limitada de tratamiento dependiendo de la indicación, cuando en el momento lo que define la norma vigente es que cuando se trata de antiepilépticos, cuando la indicación del producto es antiepiléptico, se pueden prescribir hasta 90 días de tratamiento, y si se trata de una indicación distinta, hasta 60 días de tratamiento. Lo respectivo a la destrucción de estos productos también conservan el carácter de estupefaciente aun cuando sean un desecho, y por lo tanto la destrucción se debe dar por canales adecuados, nuevamente para evitar el desvío o el abuso o uso indebido que pueda darse de los mismos. Y en ese sentido también las secretarías departamentales de salud tendrán las mismas competencias en inspección, vigilancia y control en el territorio respecto de la distribución local, uso, prescripción de este tipo de preparaciones. Bueno, hasta acá teníamos nosotros los temas preparados, los subtemas preparados. Voy a hacer un par de precisiones importantes antes de abrir el espacio de preguntas. La primera pregunta o el primer mensaje que yo quisiera transmitir es: ¿podemos iniciar mañana mismo la prescripción de una y la fabricación de una preparación magistral? La respuesta es no. La respuesta es no, y el prerequisito que nos está faltando es la actualización de la resolución 1478 del 2006, en la cual está trabajando ya el Ministerio de Salud y el Fondo Nacional de Estupefacientes. Partimos de cero para iniciar la producción de medicamentos magistrales a base de cannabis. La respuesta es no. Ya partimos de un listado de servicios farmacéuticos con buenas prácticas de elaboración que tienen alcance de magistrales, que podrían, apenas entre en vigencia esta resolución y se puedan inscribir, a trabajar en la preparación de estos productos. La tercera es: vamos a tener un nuevo trámite para que esos servicios farmacéuticos verifiquen la calidad de las materias primas, verifiquen el almacenamiento de estas materias primas, verifiquen la idoneidad de las materias primas. La respuesta es no. No hay un trámite adicional.
estamos iniciando solamente con medidas de inspección, vigilancia y control. Pero acá quiero hacer énfasis en algo. La inspección, vigilancia y control de los servicios farmacéuticos que van a tener estas buenas prácticas de elaboración con alcance de magistrales que van a hacer el trabajo de la producción, son sujeto de vigilancia tanto del INVIMA como del Fondo Nacional de Estupefacientes. Y nosotros, tanto el INVIMA como el Fondo Nacional de Estupefacientes, seremos muy estrictos en todo lo que tiene que ver con la calidad de esas materias primas, la trazabilidad de esas materias primas, todo lo que hemos comentado, que va a ser un trabajo importante, porque no lo han hecho previamente. Ni ellos, ni ustedes, digo, nadie del ecosistema lo ha hecho. Entonces, este punto, desde hoy hasta que esté expedida esa resolución y entrada en vigencia, es tiempo de preparación de cómo vamos a hacer el almacenamiento, dónde vamos a hacer las mediciones de los metabolitos, dónde vamos a hacer la medición de pesticidas, dónde vamos a hacer, qué pesticidas vamos a mirar, dónde vamos a hacer la determinación de metales pesados. Entonces, esto creo que es un buen tiempo, los tiempos ajustan y cuadran, porque también tienen que tener en cuenta lo que decía Andrés de las licencias de cultivo y cuándo se espera que esos cultivos den materias primas que puedan utilizarse para estos productos. Ahí cerramos y abrimos el espacio para las preguntas. ¿Tenemos un micrófono? Sí, gracias. ¿A quién le va a dar la palabra? Creo que el señor Gracias. el señor levantó la mano primero. ¿Qué hubo, Johan? No, coge el micrófono tranquilo, ahí hay dos. Buenas tardes, buenos días, doctor Guzmán, doctor López. Mi nombre es Johan Sepúlveda, vicepresidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Antioquia, y tenemos varias preguntas. Primero, un comentario es con relación a la monografía. Sí existen 2 monografías en el mundo, pero no están en farmacopeas aprobadas. La primera es la monografía del cannabis inflorescencia, que está en la American Herbal Pharmacopoeia, y la segunda es la monografía de Cannabis sativa oleum, que está en la Farmacopea checa. Entonces, habría que entrar a revisar ese tema. Con relación a los magistrales, la primera pregunta es la lista de magistrales que pueden hacer los regentes de farmacia, que es una lista que está pendiente del INVIMA desde el año 2007. Entonces, esa sería la primera pregunta. Bueno, si bien es cierto lo que… bueno, mi nombre es Manuel Becerra, yo soy químico farmacéutico de la Subdirección de Medicamentos y Productos Biológicos y venimos trabajando los temas de certificación precisamente en temas de buenas prácticas de elaboración. Al respecto, lo que dice el doctor es muy cierto. Igual dentro del decreto 677 se establece, como tú sabes, cuáles son las farmacopeas legales vigentes en Colombia. Sin embargo, sí podríamos hacer una apreciación y una investigación para ir profundizando y evaluando cuáles son los temas que deberían incluirse ahí, como es la parte de las monografías, ¿sí? Para tener una descripción más detallada. Sin embargo, desde el principio de buenas prácticas de elaboración, la norma establece que todas las materias primas con que se fabriquen estos productos deben tener un análisis de calidad que garanticen la calidad y sobre todo la identificación y la parte de contaminación microbiológica. Lo que sí nos dicen es cuál es la metodología que se va a utilizar para saber la composición de estos productos o de estas materias primas. Pero por una instancia, la parte técnica sí establece que, por ejemplo, si nosotros hacemos una cromatografía en capa delgada, podemos definir la pureza de estos, ¿sí? Saber cuál es su composición y cuáles son sus cantidades, ¿sí? Entonces, sería de pronto estudiar un poco más a fondo, ¿sí? Cómo se haría la evaluación y cuáles serían las técnicas que se podían emplear para dar el aval como materia prima. Igualmente, dentro de buenas prácticas de manufactura, lo que se recibe ya y lo que se espera es tener un certificado de la materia prima que cumpla con esas especificaciones. Y eso es lo que se entraría a revisar dentro de lo que son las buenas prácticas de elaboración. Espati te contesta la segunda pregunta. La segunda era eso. El listado de magistrales.
Buenos días, mi nombre es Alexandra Cadena, la coordinadora del Grupo Técnico de Medicamentos. En cuanto a la parte de certificación de buenas prácticas de elaboración para magistrales, ustedes pueden observar en la página que, como dijo el doctor, no todos están certificados para magistrales. El concepto de BP está cerrado y hoy en día se está dejando para magistrales líquidos, para magistrales sólidos, y de acuerdo a eso ustedes pueden fabricar en el momento en que se decida que ya es viable la elaboración. Listado específico, por eso les digo, como va a estar acobijada bajo la certificación de las buenas prácticas de elaboración, cuando nosotros certificamos en magistrales, nosotros no dejamos formas farmacéuticas abiertas, se deja cerrado el concepto para las magistrales. Entonces se dejan sólidos, semisólidos, líquidos. Obviamente creería que las que van a quedar fuera definitivamente son las no estériles, pero ya con lo que tienen de las estériles, perdón, con las que ya tiene la certificación, con esas podrían iniciar. Ahí hay dos puntos importantes. Lo primero es, en Antioquia ya hablamos con 3 laboratorios de análisis certificados en ISO 17025 por el INVIMA, y hay un problema específico en la importación de estándares de THC, CBD y CBN para poder hacer los análisis. Entonces, si no tenemos estándares que los importe el fondo, pues no van a poder haber certificados de calidad. Y con relación a el listado de magistrales, es porque en la resolución 1403 del 2007 se estableció que hay unas categorías de productos magistrales que podrían ser elaborados por los regentes de farmacia. Básicamente siempre hemos pensado que son tópicos no estériles, sí, pero eso quedó como un requisito y está establecido en la resolución 1403 que tiene que salir el listado y no ha salido hace 10 años. Lo que pasa es que tiene toda la razón. Para el resto de productos que no están contemplados dentro de la categoría, por ejemplo, de semisólidos, que son las cremas y eso, tendría que la fabricación realizarlo un químico farmacéutico de acuerdo a lo que está contemplado en la regulación vigente hoy en día, que es la 1403, 2200 y 444, ¿no? Para el segundo tema, para el tema de los estándares, igual nos sucede en la parte de medicamentos de síntesis. A veces no se encuentran los estándares, entonces tocaría entrar a mirar cómo se va a hacer la evaluación para estandarizar esos principios activos o coger unos estándares como patrones de referencia y a partir de eso sí entrar a hacer ya la evaluación como un estándar secundario. Exactamente, pero existe la posibilidad de Quiero referirme en particular al tema de los estándares, y es como ya mencioné en la anterior intervención, la importación de estupefacientes, ya sea materias primas, estándares, primarios, secundarios, está habilitada desde hace muchísimo tiempo. En este mismo salón, hace cerca de 2 años, cuando iniciamos todo este proceso, año y medio, les dimos a conocer que vía 1478, vigente desde el 2006, es posible adquirir estándares controlados, que toma tiempo, sí. ¿Por qué? Porque deben expedirse una serie de pasos, trámites, unos certificados de importación y exportación. La importación de un estándar controlado al país toma alrededor de 6 meses. El requisito inicial para hacerlos es estar inscrito ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, según una modalidad que hoy en día ya existe. Hoy sabemos que las universidades, por ejemplo, Industrial de Santander y Nacional Departamento de Farmacia, importaron esos estándares desde hace más de 2 años y tienen metodologías validadas, y así sucesivamente serán más universidades, instituciones también privadas que prestan servicios de análisis químico, quienes acudiendo a esa inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes e importación a través del Fondo Nacional de Estupefacientes, no por el Fondo Nacional de Estupefacientes, pueden acceder a esos materiales de referencia y validar las técnicas idóneas, que para el caso de cannabinoides, que entre otras se encuentran los 3 básicos THC y CBN disponibles por varias casas bien reconocidas de proveedores, se encuentra también la bibliografía enfocada hacia la cromatografía líquida, y la cromatografía de gases puede ser con detección con detección FID o masas. Gracias, mi nombre es Carlos Londoño de la Corporación Mariparaná, una empresa de investigación de plantas medicinales. No sé si parte de esa pregunta ya se ha respondido con esto, pero la quiero volver a formular para ser como preciso. ¿Puedo importar tinturas madre para preparar las magistrales? Una tintura madre, un laboratorio completamente, bueno, cumpliendo la farmacopea
en este caso puede ser la británica. Esa es una pregunta. Sí, importar tintura madre para la preparación. Sí puede, pero no las consigue. Digamos, la razón por la cual Colombia decide dar este paso es porque en el mundo no existen proveedores de materias primas provenientes del cannabis, y mucho menos cuando se trata de las que contienen THC. Entonces, ninguno de los países que hayan tomado decisiones de habilitación del cannabis medicinal producen extractos, principalmente el mercado en Canadá, Israel, Holanda, República Checa está basado en flores, por lo tanto no hay esas tinturas madres disponibles. Si se consiguieran en el mercado, se pueden importar a través del Fondo Nacional de Estupefacientes por la vía regular que mencioné, la resolución 1478. Muy bien. La siguiente es, en caso de yo producir por debajo del 1%, que no es sustancia entonces estupefaciente, ¿puedo hacer una preparación madre? Ya no sería de cannabis estupefaciente, perdón, ya no sería con un contenido superior a los límites establecidos, ¿puedo hacerlo? En ese caso, la definición legal hace referencia a el cannabis no psicoactivo como aquel que tenga menos del 1% de THC. Y nuevamente, si usted consigue ese producto a nivel internacional, lo puede importar. Obviamente, ya en este caso no requeriría permiso del fondo, por supuesto que siguen vigentes, y es lo que Javier mencionaba desde el comienzo, y permanecen vigentes todas las normas aplicables a un producto farmacéutico, la autorización sanitaria, los vistos buenos en BUCE, en este caso INVIMA, y así sucesivamente. En este caso nuestras investigaciones están, parece que pues, alineadas con materia prima que se produce acá, con germoplasma o semillas certificadas como por debajo de ese contenido de THC. Okay. Entonces, a través de la licencia cannabis no psicoactivo se puede desarrollar. Okay. Y lo último es una duda, en las últimas resoluciones ahora en agosto se dice que el químico farmacéutico e ingeniero químico pueden ser directores técnicos. De la etapa de fabricación del derivado, no de la etapa de fabricación del producto terminado. Muchas gracias. Entiéndase que el derivado, extracto, resina o aceite de cannabis, es una materia prima y no es de producto de distribución directa al público, ni siquiera bajo prescripción. Gracias. Gracias. Buenos días. Doctor, representando a Abogados Canábicos de Colombia, hay una pregunta acerca de las semillas. Nos han dicho que la semilla colombiana, o lo que hemos dado a entender, que la semilla colombiana no alcanza a obtener los estándares de calidad suficientes para fabricar algún derivado de cannabis. La pregunta es, si Colombia, con todos los departamentos que tenemos, nuestros climas, todas nuestras zonas diferentes, ¿en dónde podemos encontrar ese estudio pormenorizado de que se ha hecho acerca de la semilla? Y que nos indique también dónde está el estudio que dice cuáles son los estándares que debe reunir las cepas o las semillas para la fabricación de estos medicamentos. Bueno, me quiero referir al tema de semillas. En efecto, hay una información de tipo histórica que demuestra que el cannabis, y creo que en eso no hay discusión, no es una planta de origen suramericano, es una planta que tiene su origen en Asia y Europa. Llega hacia los años 60 a Colombia por propósitos en ese momento ilegales, inicia su producción en el norte del país, la Sierra Nevada de Santa Marta, luego baja al Cauca y a otras zonas del país, y durante más de 40 años, 50 años ha sido pues un producto ilegal, motivo por el cual no existen estudios en este momento, ni particulares ni privados, ni públicos, respecto de la calidad de esas semillas, de su composición química. Existe información, llamémosle anecdótica, social y demás, que hace referencia a unas variedades llamadas punto rojo, que son del Cauca, Santa Marta Golden, que son del norte del país, pero esto no ha sido avalado por la ciencia, no existen estudios genéticos, químicos y demás, que entre otras cosas nos ofrezcan información sobre la composición química de ese tipo de variedades, e inclusive saber si se tratan de subespecies distintas o son una misma, pero con
diferente zona de producción. Entonces ahí es donde está la ausencia de información. ¿Qué sucede? Que era ilegal hacerlo. Consecuencia de todo este proceso de expedición de decretos, resoluciones y demás, reconocerán ustedes que todas las licencias tienen una modalidad de investigación y tienen como propósito justamente acoger todas esas investigaciones legales que den lugar a toda esa información que es necesaria para caracterizar las semillas. Tenemos de… Un segundo. Ya te pasamos el micrófono. ¿Vas a hacer pregunta o a cómo? ¿Le prestas el micrófono? Sí, mi nombre es Joana Niño, del Grupo de Investigación y Estudio del Cannabis y otros enteógenos. Para complementar un poquito la pregunta que hace ahí el colega, bueno, de antemano, pues preocupante que se hagan afirmaciones que estas semillas no tienen ningún valor sin que existan los estudios científicos que lo corroboren, porque eso pues es lamentable, ¿no? No solamente lo he escuchado en estos espacios, sino de funcionarios de la Policía Antinarcóticos, y realmente es irresponsable hacer este tipo de afirmaciones, pues con todo respeto, ¿no? Sobre la pregunta de los protocolos para la caracterización morfológica del cannabis, esta información fue proporcionada por el ICA, consiste en los protocolos UPOT para la caracterización del género Cannabis sativa L, se refiere a las variedades de cannabis no psicoactivo, el cáñamo específicamente, que prácticamente pues es el mismo género del cannabis psicoactivo. Hay investigaciones recientes de secuenciación del genoma y hablan de las diferentes vías de biosíntesis de cannabinoides y de cómo se dan esas diferencias. En cuanto a un precursor que tienen en común, el ácido cannabigerólico, que en determinado pues, momento, por la acción de una enzima THC sintetasa se puede transformar en THC, o por acción de la enzima CBD sintetasa en CBDA, que sería el cannabidiol, que es otro pues, cannabinoide muy importante y que se considera como no psicoactivo. Entonces esta es la guía, no sé si la puedo mostrar ahí en cámara. ¿Dónde la cámara? Bueno, son los protocolos de la UPOD y se los pueden facilitar a través del ICA, o si no nos pueden contactar al grupo de investigación y se los podemos facilitar. Nosotros estamos en ese trabajo precisamente de levantar esa base de información científica que se hace necesaria porque el Estado colombiano aprobó todo un marco regulatorio, unos aspectos normativos legales, y no tenemos pues ni siquiera esa base de información, teniendo en cuenta que tenemos centro de naturalización en cannabis, así como el café, como el banano, que tienen centro de origen en otros países. Al llegar al país se generaron nuevas especies y eso ha pasado también con el cannabis. Y realmente es importante y es un tema crítico porque está ocurriendo pérdida de ese material genético que ha sido reemplazado por las variedades de creeping, variedades con unos contenidos, pues otras proporciones diferentes de cannabinoides. Y mucho de ese material ha llegado aquí a nuestra tierra, incluso en el Cauca hay variedades adaptadas de creeping como patimorada y otras que se han regionalizado, se han naturalizado, y es importante hacer esas investigaciones, levantar los bancos de germoplasma, hacer la respectiva secuenciación de los genomas, la caracterización de los perfiles químicos, no solamente para cannabinoides, sino también para terpenos, si queremos hacer un verdadero desarrollo industrial del cannabis aquí en Colombia. Muchas gracias. Vamos a que se le puede dar el teléfono. Vamos a recibir una pregunta del salón número 1 que están al otro lado. Adelante, salón número 1, por favor. ¿Aló? Funciona, sí, habla. Buenos días, ya se formula la pregunta de viva voz. Gracias, Diana. Sí, muy buenos días. Vengo en representación de RAD Laboratorios, una empresa canadiense colombiana. Estamos un poco preocupados, no, trabajamos como comunidades indígenas específicamente en un desarrollo social y tratando de desarrollar los productos que ellos tienen en fórmulas magistrales. Según la sentencia de INVIMA, que favorable para las comunidades indígenas de 1994, quisiéramos saber cómo van a actuar o las leyes que están saliendo actualmente, cómo van a quedar estas comunidades indígenas con sus productos y su futura comercialización a nivel nacional e internacional con algún network en comunidades internacionales con las cuales estamos trabajando. Bueno, desafortunadamente no vine acompañado de mi jefe de oficina jurídica, porque tú mencionaste una sentencia de la Corte, y voy a hacer una respuesta de pronto irresponsable porque yo no soy el experto, pero hacemos la respuesta por escrito cuando publiquemos todas las respuestas.
Nosotros nos hemos enfrentado a esa pregunta de, venga, pero la Corte fue explícita en la autorización de comunidades indígenas para producción de cualquier derivado del cannabis. Lo que es explícito, según mi entendimiento al respecto, es que eso no es para comercialización a nivel nacional. Los resguardos indígenas y los sitios específicos donde están esos resguardos son el alcance geográfico que da la Corte y donde ellos tienen competencia. Es decir, existe competencia de autoridad regulatoria del resguardo en ese punto geográfico, pero eso no significa que por fuera del resguardo el INVIMA no sea competente. Entonces, en todo el país, si quiere haber una distribución de todo el país, tendrá que tener todos los requisitos y todas las aprobaciones de la normatividad vigente establecidas y vigiladas por el INVIMA. ¿Podemos tener una pregunta de acá? Disculpe, doctor Guzmán, la pregunta que acaban de formular fue emitida... Perdón, ¿quién está hablando? Es que la pregunta que acaban de formular fue emitida del auditorio número 2. Yo me encuentro acá en el auditorio número 1, donde también hay público y desean formularle una pregunta para que usted le dé paso en el momento que lo indique. Perfecto. Vamos con la pregunta entonces del grupo número 2. 1, de donde usted esté. Bueno, buenos días, mi nombre es Diego Pereira. Mi pregunta es la siguiente. Los productos que se están comercializando hoy en día, ¿a partir de qué momento se excluirán o les harán las revisiones de laboratorio pertinentes, pues para que no sigan en el mercado o sigan de acuerdo a sus pautas? Cuando me preguntan cuántos productos legales, cuántos medicamentos legales o preparaciones farmacéuticas legales tenemos en este momento en Colombia, la respuesta es solo una. Y el único producto autorizado es Sativex. O sea, todo el resto de productos son ilegales y nosotros desde ya son ilegales y desde ya es nuestra responsabilidad tomar las medidas de inspección, vigilancia y control que son respectivas para eso. En ese orden de ideas es cuando yo hablaba que el Fondo Nacional de Estupefacientes y el INVIMA ya iniciaron las medidas. No sé si ustedes vieron el decomiso de más de 3.600 productos. Nosotros en este momento no estamos interesados en ir a las pequeñas tiendas que pueden tener algún producto o baja escala. Estamos interesados en cualquier estructura que esté vendiendo productos ilegales a base de cannabis, y eso es porque es un riesgo en salud pública y porque sanitariamente no existe ninguna garantía de la composición del producto. Es más, Andrés puede hablar un poco del trabajo que han hecho ellos de muestrear productos ilegales del mercado y cómo han encontrado resultados preocupantes en las concentraciones de los metabolitos. Entonces continuaremos con las medidas de inspección, vigilancia y control, continuaremos con los operativos, tenemos el apoyo de la Polfa y lo que les digo, nuestro interés son las estructuras comerciales que se han montado en estos productos ilegales. Ahora sí podemos tener la pregunta de acá. Buenos días, mi nombre es Samuel Barrera, estudiante de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional. Para hacer un aporte en cuanto a la caracterización taxonómica de las variedades colombianas, hay un estudio muy interesante de la Universidad de Indiana del año 2003, en la cual se verifican 3 variedades colombianas en los cultivares reconocidos a nivel mundial, para lo cual entonces se puede verificar que ya existen estudios que pueden demostrar las condiciones de metabolitos y de la taxonomía de estas variedades. Entonces, pienso que tampoco se está iniciando de cero, porque a nivel mundial ya estaban interesados en nuestras variedades. Si pueden investigar acerca de Robert Clark, que es uno de los biólogos más importantes en el movimiento canábico en Estados Unidos, él habla acerca de que a nivel mundial se han seleccionado diferentes variedades durante los últimos años, pero que estas variedades se pueden encontrar mal seleccionadas y que se puede mejorar su genética a partir de los cruces y recombinaciones con variedades colombianas y mexicanas. Para ello pueden verificar en una entrevista que se le hizo en el portal de Project CBD. Aparte de eso, pues ya entrando en mi pregunta, es en cuanto ya se está registrando un producto ante el INVIMA que contenga menor de 1% de THC, se exige la licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo.
Mi pregunta es, digamos que en cuanto a la preparación magistral, pues esta licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo también requiere un acompañamiento para poder de las variedades colombianas obtener esas variedades no psicoactivas con el fitomejoramiento que han hecho a nivel mundial. Pienso que es una oportunidad que estamos perdiendo porque el capítulo 10 del decreto 6.3 establece una protección a pequeños y medianos cultivadores en la cual se deben, digamos, identificar y caracterizar las variedades que se encuentran en el territorio colombiano. Entonces, con base en ello, pues pienso que es una oportunidad para que todos investiguemos y reconozcamos primero cuál es nuestra genética naturalizada y porque, digamos, los biólogos de Estados Unidos muestran ese interés tan grande por hacer cruces y recombinaciones para mejorar la genética existente a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias. Creo que uno de los puntos que es evidente en estas interacciones y en esta conversación, esta es una mesa técnica y por supuesto que estamos recibiendo aportes interesantes de diferentes personas y de diferentes instituciones. Lo que nosotros podemos hacer, si ustedes están de acuerdo, es que aquellos documentos que ustedes sientan que son importantes para todos los interesados, nos los envían al mismo correo donde se registraron para este evento. Nosotros utilizamos el listado de asistentes y se lo enviamos a todas las personas que asistieron el día de hoy. Por supuesto que es potestad el que está enviando el documento si quiere hacerlo público o no quiere hacerlo público, pero nosotros podemos ser el medio para que eso suceda. Seguimos con la siguiente pregunta. De la mesa. Buenos días. Ahorita mencionaban cuando les hicieron la pregunta que respecto a la materia prima, por ejemplo, una tintura madre podría ser importada, pero no estoy seguro porque a mí me pega ya un poquito duro el Alzheimer, si en virtud de magistrales la norma restringe solo a materia prima nacional. Creo que hay una mención en una de las normas. En el decreto 613, en el capítulo 3, artículo 2, 8, 11, 3, 1, en el parágrafo 3, se establece los derivados de cannabis que se requieran como materia prima para las preparaciones magistrales, solo pueden ser producidos por personas naturales o jurídicas que tengan licencia de fabricación de derivados de cannabis en modalidad de uso nacional y hayan sido fabricados en el marco de los cupos otorgados. Igual también en esta norma se estableció que el comité para otorgar esos cupos va a estar conformado acá en Colombia y son obviamente para territorio nacional. Vuelvo al primer punto. Por eso. Sí. Quiero volver al primer punto. Por eso que a él le respondieron que no se puede hacer con importado. No se puede hacer con importado. Porque no existe. Porque no existe. Por eso. Entonces, insistimos en decir que esta normatividad desarrolla la producción nacional sencillamente porque no existía. Y para lo que ya existía, existe la normatividad vigente como lo es la resolución 1478. Entonces, nuevamente, aquí se establecen esas dos vías de acceso para abastecerse de materias primas provenientes del cannabis. Y solo haría una adición. No, porque no lo consigue. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Diana, tienes la palabra. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Contreras, soy de la compañía Research Farmacéuticas de Colombia. Nuestra compañía importa materias primas para industria farmacéutica controladas y regulares. Quisiera preguntar si nosotros tenemos la disposición de importar una materia prima, un extracto de CBD que proviene de una planta GMP y que su certificado de análisis estandariza toda la composición de metabolitos, ¿podemos acelerar el proceso de desarrollo de magistrales? Bueno, sí, lo que está diciendo, eso lo podemos revisar jurídicamente y creo que es mejor que dar una respuesta ahora. Existe el decreto que es claro, donde dice que es producción nacional, pero nosotros revisamos y nos pronunciamos por escrito. Ok, gracias. Sí, ya tuvo la palabra.
Buenos días, mi nombre es Gladys Arcila, Fundación H2O. En este momento estoy hablando con unas personas que vienen de Estados Unidos. Ellos traen una semilla de California no psicoactiva y están interesados para hacer el desarrollo de esta siembra, ¿sí? Entonces necesitaríamos los permisos para la siembra. Ya todos los otros permisos los tenemos. Es una semilla no psicoactiva, entonces, ¿qué normatividad podríamos para esta siembra de semilla no psicoactiva? Gracias. Yo creo que no nos corresponde pronunciarnos sobre aspectos puntuales de cultivo, de semillas, de procesos fitosanitarios, sin convocar una mesa específica que incluya otros actores, como también se define en el decreto, porque es que esto ya se sale del propósito inicial, como lo señalábamos, y es el asunto de las preparaciones magistrales. Hay que reconocer que aquí se ven involucrados, inclusive lo que se mencionaba ya de la protección de semillas. Todo ese debate yo creo que debemos trasladarlo a una mesa de trabajo donde estén involucrados, por supuesto, nuestros socios en la implementación de todo este proceso, como son el Ministerio de Agricultura y sus instituciones competentes. Esto es el ICA, que tiene una dirección de semillas, esto es el Ministerio de Agricultura mismo, que también tiene las respectivas direcciones misionales, e incluso Corpo ICA, que está convocado a desarrollar, de acuerdo con el decreto, el componente de investigación de las variedades naturalizadas. Entonces, creo que podríamos hacer un llamado adicional, y es aprovechar este espacio para las preguntas que sean referentes a la normatividad sanitaria referente a las preparaciones magistrales. Ustedes han sido muy estrictos en el orden de producción completo. Pienso que el tema de las semillas es urgente. O sea, nosotros estamos prestos a cultivar y a sacar toda la producción, pero el ICA todavía no tiene una resolución clara al respecto. Para nosotros sí es urgente el tema de las semillas. Entonces… Para nosotros también, pero hay desafortunadamente, o sea, esta es una cadena muy amplia que requiere muchos pasos para que al final llegue un producto de calidad al paciente. Nosotros desde el INVIMA estamos encargados del último pasito, y el último pasito es el producto terminado. Entonces yo te respondo por ese pasito que de buena voluntad estamos convocando, porque queremos es estar preparados, tanto nosotros como ustedes, para ese punto. No te puedo responder por el ICA ni te puedo responder por el Ministerio de Agricultura. Lo que sí te puedo decir es que el gobierno nacional está interesado en que esto no solo sea de producto terminado. Entonces llevaremos tu mensaje al Ministro de Agricultura y al director del ICA, pero ten en cuenta que tú no ataques al mensajero que de buena voluntad está tratando de… pero yo como mensajero me comprometo a hablar con el director del ICA y con el Ministro de Agricultura. ¿No? Y esto puede… Bueno, si quieres cancelamos esta, que es lo último, pero… No, yo te entiendo, pero no es nuestra competencia y llevamos el mensaje con ese sentimiento de urgencia. En la sala número 2 tenemos una pregunta. Bueno, sala número 2. Sí, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Guzmán, hago parte de Sanavis. Nosotros, empresa legal que venía trabajando desde el 2014, tenemos más o menos 5.000 usuarios en todo Colombia, dentro de los cuales hay niños con epilepsia que en este momento se han recuperado, están pasando, le hemos dado una alternativa que el gobierno ni la droga que había existido anteriormente les había servido. Así que yo quisiera saber puntualmente cuál es la alternativa inmediata para darle a los niños que se han recuperado o que están mejorándose de sus convulsiones, cuál es la alternativa inmediata para los que se están mejorando de cáncer y que si suspenden sus tratamientos pueden retroceder y morir, cuál es la alternativa real que ustedes están proporcionando ya mismo, no dentro de 5, 6, 8, 10 meses, cuando ya la gente puede haber muerto o que digamos los tratamientos que hemos hecho satisfactorios se vuelvan a echar para atrás y la gente vuelva a convulsionar y a tener su drama familiar, porque es impresionante.
Así que háganmele el favor. Muchas gracias. Mire, yo soy un servidor público. El hecho de ser un servidor público significa que yo tengo que cumplir las normas establecidas en este país. Y las normas establecidas en este país dicen que no hay producto legal y que todo el producto legal debe ser proceso de incautación, destrucción. O sea, yo no puedo cambiar la historia y decir que estos medicamentos basados en cannabis debieron estar hechos hace 50 o 40 años. Yo lo que sí tengo que hacer es, como responsable de una institución, no permitir la ilegalidad. Y es lo mismo que me sucede cuando me dicen que hay moléculas que están en otra parte del mundo que no están en Colombia y que podamos importarlas sin ninguna vigilancia sanitaria. Desafortunadamente, nuestro sistema no opera de esa manera y el riesgo sanitario, usted habló del beneficio, pero no habló del riesgo. El riesgo sanitario de productos ilegales sin que tengan lo que estamos hablando, una garantía de calidad, una garantía de materias primas, una garantía de todo el proceso de producción, tiene que considerarse. Y como servidor público estoy obligado a hacer cumplir la ley y desafortunadamente la respuesta es: no le puedo ofrecer una alternativa terapéutica a esos pacientes con unos productos en ese momento y tendrán que tener otras alternativas terapéuticas diferentes. En la sala 1 tenemos una pregunta. Siga, sala 1. Gracias, mi nombre es Angélica Lizarazo, yo soy química farmacéutica y quisiera saber si los laboratorios de control de calidad con los que se va a hacer el análisis del THC, CBD y CBN deben estar con certificación de buenas prácticas de laboratorio para emitir los certificados físico-químicos, y en caso de que no lo estén, ¿cuál sería el procedimiento? No. La norma que actualmente rige para las buenas prácticas de laboratorio hace únicamente referencia a medicamentos de síntesis química. Entonces, en este contexto no se requeriría. En la sala 1 tenemos otra inquietud. Claro, las técnicas sí, y dentro del proceso ya de certificación se evaluará, porque tú sabes desde el punto de vista técnico que es la única metodología que tenemos para garantizar que contenga las cantidades establecidas en la norma. Buenos días. Un segundo, ya un segundito. Básicamente lo que acaba de decir Manuel es certificación, no validación de técnicas, sí. Gracias, doctor Javier. Gracias a todos por venir. Mi nombre es Javier Ramírez, soy químico farmacéutico también. Quería hacer una pregunta acerca de las BP para magistrales. Nos mostraron un slide en el que decían que íbamos a tener que presentar validación y estudios sobre pilotos y estudios de estabilidad. Estudios de estabilidad en la norma y digamos en la naturaleza de los magistrales, que son para 90 días máximo. No se justifica, doctores. O sea, hacer toda la inversión en estudios de estabilidad, eso es más para medicamentos que vamos a hacer a nivel industrial. Entonces les pido el favor que revisen la naturaleza de esa norma. Yo sé que la norma, como dice el doctor Javier, el que viene a misa, pues el cura le da duro, ¿cierto? Pero más allá de eso, nosotros hacemos las normas. Tenemos la capacidad, tenemos la capacidad de hacer nuestra propia norma, porque sufrimos como nadie este flagelo. Y hoy estamos acá una cantidad de profesionales y ustedes que estamos dispuestos a ofrecer nuestro servicio. Por supuesto, en el fondo también habrá ganancias, pero tenemos la capacidad para hacer una industria a nivel mundial que sea un ejemplo. Hagámoslo bien, no traigamos simplemente las cosas por traerlas, sino con un beneficio real, ¿vale? Sí, es claro lo que tú dices. Igual todos los que están inmersos en lo que son las buenas prácticas de elaboración conocen muy bien el capítulo 795 de la farmacopea. Entonces hay que hacer una claridad. La farmacopea establece para algunos estudios de estabilidad dependiendo del tiempo de vida útil que se le da. Entonces, para los que tengan menor a cierto tiempo, no requerirán, siempre y cuando se establezca y se cumpla dentro de la etiqueta el tiempo que se va a dar. Para los que sí requieren mayor a ese tiempo, sí tendrían que hacer el estudio de estabilidad. Pero igual, eso lo vamos a verificar
y lo contestamos por escrito, hacemos la evaluación de lo que dice la normatividad, lo que dice el capítulo de la farmacopea en relación a lo que son las buenas prácticas de elaboración para magistrales con respecto al tiempo de los estudios de estabilidad. Pero sí es viable. De la mesa 2 hay otra pregunta. Mesa 2, por favor, pregunta. Buenas, mi nombre es Inés Cano, Fundación Luna Valentina y Asociación de Autoprovisionamiento de Cannabis Medicinal de Pacientes con Enfermedades Terminales. Más que una pregunta, es un llamado. Muy importante los decretos, muy importante los acuerdos, muy importante la resolución, muy importante lo que están haciendo. Yo voy a hacer un llamado a usted como funcionario público con todo el respeto del mundo y al Ministerio, al Fondo de Estupefacientes y a todas las entidades que estamos desconociendo una parte un poquitico importante, que por encima de todo lo que se está haciendo, todo lo que se está discutiendo, lo que se está aprobando, están la Constitución política, y la Constitución política está el derecho a la vida, el derecho a los niños. Mi hija tiene 2 enfermedades terminales y hace 3 años está con cannabis medicinal y es lo único que le quitó 500 convulsiones al día. Tengo 270 niños con enfermedades terminales y así sabes, de la cárcel yo voy a suministrarle a mi hija, porque yo ya estoy averiguando y el Sativex no le sirve. Entonces es también un llamado a lo que decía la persona antes de mí, o sea, ¿qué vamos a hacer con las personas que se están muriendo por falta de la medicina? Mi hija probó los 17 anticonvulsivantes que hay en el país y no le sirven. Mi hija está sobremedicada completamente, entonces la única alternativa de vida que tiene Luna Valentina es tomar cannabis medicinal. Y si ustedes van a ir por la medicina de ella, deberían ir también por mí y les puedo jurar por la vida de mi hija que ella no solo tiene derecho a vivir dignamente, sino a morir dignamente. Quizás si no existiera la posibilidad de yo acceder a la marihuana medicinal o al cannabis medicinal, en este momento los médicos y yo estamos completamente seguros de que mi hija estuviera muerta. Entonces yo pienso que como personas, como humanos, como ministro de salud, también debemos de pensar eso. O sea, yo sé que la legalidad es muy importante, pero por encima va la vida de las personas. Y en un país, y en todos los países, no solo en este, primero van los derechos de los niños por encima de cualquier derecho. Yo creo que también nos tenemos que poner un poquito la mano en el corazón y decir, ¿qué está pasando con la gente que la planta en ese momento le salvó la vida? ¿Qué pretenden ustedes? Que después de que mi hija haya convulsionado 12 años todos los días de la vida, hace 3 años deja de convulsionar, yo le quité la medicina, pues en este momento les digo que no. Y si van a ir a quitarme la medicina, lo pueden hacer, me encuentran en Medellín, pero no me la van a dejar quitar, y si me la quitan a mí, alguien cultivará por ella. Muchas gracias. Gracias. Yo creo, miren, realmente no creo que debamos entrar en el debate de pacientes específicos y si fue útil o no fue útil. Yo cuando hablé de ilegalidad, y es algo que mantengo y que sostengo, nosotros no estamos interesados en ir a buscar los pacientes que se han beneficiado de cannabis para quitarles su medicamento. Nosotros estamos interesados en priorizar estructuras comerciales que se están beneficiando en forma irresponsable de productos que no tienen nada que ver con cannabis medicinal. O sea, no es justo que estén pagando por un potenciador sexual, un lubricante sexual, por dolores osteoarticulares, artritis. O sea, hay que ser serios en cómo vamos a implementar esta normativa de cannabis, y nosotros no estamos interesados en privar a los pacientes y buscar los pacientes que se han beneficiado con prescripción médica de esta terapia. El principio fue el principio, estructuras comerciales que están engañando a los colombianos y poniendo en riesgo su salud. Pero creo que alejémonos un poco de ese debate porque no avanzamos en cómo traemos estos productos legales de buena calidad al mercado colombiano. En la sala 1. Un segundo, vamos a tener una pregunta acá. Aló, buenos días. Mi nombre es Orlando Carreño, soy neurólogo pediatra. Desde hace muchos años venimos enfrentándonos, obviamente, como decía la mamá de Luna Valentina, a situaciones catastróficas con personas, con pacientes, niños y adultos. Pero por supuesto que el hecho de ser niño tiene una connotación diferente. Pero eso nos ha llevado y ha llevado a los padres y en general a todo el grupo médico, sistema, etcétera, a tener que de alguna manera orientarlos por lo menos en qué es la mejor calidad que pueden darle a sus familiares. Pero yo me voy a poner por el otro lado y les voy a decir, tan preocupante es que el niño se muera o se complique y su calidad de vida se afecte por 100 o 200 convulsiones,
haberlos intoxicados también por metales pesados, mercurio, plomo, etcétera, incluso por sustancias que uno ve cantidad de frascos en la calle que no tienen ni siquiera un nombre o un dato, o incluso algunas que ya tienen marca que también tienen metales pesados. Yo les voy a decir una cosa, es imposible que el mercado actual se esté ofertando la cantidad que tiene con plantas de buena calidad. Hay plantas de pésima calidad, plantas que vienen siendo sembradas desde hace mucho tiempo, que están abasteciendo el mercado actual, y eso está también intoxicando a los pacientes, y los vemos, no solamente ambulatorio, casos en clínicas grandes en el Valle, en diferentes ciudades, hay casos de intoxicación por metales pesados que desafortunadamente uno, como no sabe de dónde fue que la consiguieron, no puede tampoco hacer muchas cosas. Pero yo a lo que voy es que es cierto, es más, legalmente pueden cultivar sus plantas y sacarlo, eso casi que diría yo es la mejor recomendación, háganlo, y no comprar del mercado que hay en este momento cantidad de sustancias que claramente no solamente son ilegales, sino son tóxicas. Si lo van a hacer, háganlo con el cultivo. Y desde el punto de vista de ministerio, de entes regulatorios, la solicitud desde el punto de vista personal como médico es: sigan los estándares de calidad absolutamente, sin rebajar, así nos tome un tiempo mayor. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, nosotros hemos estado acá hablando como por 2 horas y ni medio aplauso nos ganamos, nos va a tocar. Sala 1, por pregunta, gracias. Buen día, mi nombre es Guillermo López, yo soy químico farmacéutico. Desde el punto de vista biotecnológico, como lo vi en un slide que ustedes lo presentan. Yo creo que hace falta un poco de claridad si se trata de que a través de ese cultivo de células madre haya propagación de plantas de cannabis o producción de THC. Producción de metabolitos. Producción de metabolitos. Yo creo que la dejamos para... Esa es la aclaración. Hay obtención de metabolitos a partir de células madre. Nos la da por escrito y se la respondemos por escrito. Bueno. Sí. Vamos a tener una pregunta acá. Doctor Guzmán, un segundo. Disculpe, lo interrumpimos. Quisiéramos solicitarle las otras 2 salas. Al menos tenemos unas rondas por sala de 5 preguntas seguidas y así todas las salas participamos. La sala 1 y la sala 2 solamente tenían la oportunidad de 2 preguntas cada uno. Entonces, aquí tenemos un listado de preguntas escritas sobre fórmulas magistrales, no sobre cultivo, entonces ayúdenos con eso, por favor. Está bien, entonces vamos a hacer 2 preguntas de donde sea que estés tú para... Muy buenos días. Mi nombre es Mario Fernando Pérez, soy químico farmacéutico. La pregunta es la siguiente: cuando hicieron la invitación con respecto a fórmulas magistrales, ¿tienen en términos excluyentes los medicamentos homeopáticos, tanto oficinales como magistrales, que también están incluidos dentro de esta categoría? Si bien la norma pues es específica para ellos, pero también están incluidos. La cannabis sativa es una cepa que está incluida dentro de la farmacopea homeopática de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una farmacopea que es oficial aquí en Colombia. La pregunta es la siguiente: ¿una farmacia homeopática tipo 2 puede fabricar medicamentos homeopáticos oficinales y magistrales a partir de la cannabis sativa, teniendo en cuenta que cumple con las especificaciones físico-químicas microbiológicas de la farmacopea homeopática de los Estados Unidos vigente aquí en el país? Y si es así, la farmacia homeopática tipo 2 en este momento es vigilada, tiene proceso de vigilancia por las secretarías departamentales de salud, en Bogotá, Secretaría Distrital de Salud. ¿Tendría que certificarse en buenas prácticas de elaboración, teniendo en cuenta que es un medicamento homeopático oficinal y magistral? Muchas gracias por la respuesta a las 2 preguntas puntuales, muy amables. La reunión voy a tratar de responderla porque fueron varias preguntas. Primero, la farmacia homeopática no está dentro de la vigilancia que realiza el INVIMA. Y el concepto como se manejan ahí los medicamentos oficinales queda por fuera de lo que estamos hablando de medicamentos magistrales, ¿sí? Que se puede certificar en buenas prácticas de elaboración,
Claro que se puede certificar en buenas prácticas de elaboración cumpliendo con los estándares de la 1403 y de la 444, ¿sí? Sin embargo, como está establecido en la norma, es que el magistral a base de cannabis sea un magistral y sea para un paciente específico. Nosotros miramos que los oficinales, ustedes los encuentran en muchas farmacias homeopáticas donde tienen estándares, donde tienen en estantes, cantidades de producto, y eso no es lo que se busca con las preparaciones magistrales de cannabis. Entonces, sí lo pueden hacer, pero lo tienen que hacer bajo una inscripción médica y con la certificación de buenas prácticas de elaboración. Y si están cumpliendo en áreas, claro que lo pueden hacer. Sin embargo, dentro de la norma también se establece la parte de homeopáticos. Podemos tratar de sacar una mesa técnica para tratar puntualmente los homeopáticos magistrales a base de cannabis. Pero la idea no es que estén los magistrales de cannabis bajo el concepto de los oficinales de homeopáticos. Siguiente pregunta de la salón 2 o 1. Salón 2. 2. Los laboratorios que tienen buenas prácticas de manufactura para homeopatía y fitoterapéuticos no pueden hacer preparaciones magistrales a base de cannabis. La norma también establece establecimientos farmacéuticos y servicios farmacéuticos. Obviamente los establecimientos farmacéuticos también se tendrían que certificar en buenas prácticas de elaboración, pero tanto el homeopático como el fito como el medicamento, siempre y cuando tenga la certificación de buenas prácticas de elaboración. Es decir, la pregunta la ampliamos, doctora Alexandra Viviana Bueno de FENAT. ¿Quién puede lo más, quién puede lo menos? Si tenemos unas buenas prácticas de manufactura para elaborar medicamentos de síntesis química, para elaborar fitoterapéuticos o para elaborar homeopatía, ¿por qué, como se hace bajo validaciones de limpieza o campañas con una certificación, nuestros laboratorios que cumplen muchísimo con al tener esas BPMs no podrían fabricar productos magistrales? No entendemos por qué si se puede, en otros casos, quien puede lo más y puede lo menos, en este caso no se podría cuando estamos cumpliendo con excelentes estándares de calidad. Viviana, y lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de una planta de producción, estamos hablando de una escala industrial, ¿sí? Si aplicas aires para todo, la parte de materia, y los estándares son mucho más altos. Sin embargo, cuando tú estás hablando de la fabricación de un magistral, tú la estás haciendo bajo una cabina de flujo laminar y es pequeño. Yo no estoy diciendo que no lo pueden hacer, lo pueden hacer, pero tienen que certificarse, porque es que no es un proceso industrial y tiene particularidades que tenemos que evaluar. ¿Sí? Claro, o sea, una planta que esté certificada, o sea, es que dejémoslo como, usted tiene que tener la certificación de buenas prácticas de elaboración. Una farmacia homeopática la puede obtener, un laboratorio farmacéutico lo puede obtener, pero la certificación de buenas prácticas de elaboración, porque son normas muy diferentes. O sea, a pesar de que estamos hablando de manipulación de medicamentos, son normas muy diferentes y con particularidades para cada. Doctora Diana, si una BPM de medicamento de síntesis química puede elaborar fitoterapéuticos, que es una planta medicinal como el cannabis, ¿por qué bajo las mismas BPMs? Ustedes entienden que estoy hablando esta pregunta la formulan los 22 laboratorios de productos naturales afiliados a FENAT. ¿Por qué si eso se puede hacer con síntesis química y por certificación de validación de limpieza podemos hacer fito? ¿Por qué no podemos hacerlo para cannabis, que es una planta medicinal? Doctora Viviana, le recuerdo la importancia acá del magistral. Cuando nosotros estamos hablando de un magistral para un paciente, no vamos a utilizar tanques de 200 litros, no vamos a utilizar, la parte de industrial es que es grande, o sea, estamos hablando de una escala pequeña, una escala, incluso cuando estamos hablando de los laboratorios de desarrollo, nunca lo hacen en una parte de fabricación, porque la escala es muy grande. Usted cuando ya utiliza 1000 frascos, 500 frascos, 200 frascos, a producir un frasco. Es muy diferente la parte de áreas y todo. Es por eso, no estamos diciendo que las áreas no vayan a cumplir, que los equipos no, es prácticamente por el concepto. En la sala 1 tenemos una pregunta.
un momento antes de que pase la sala 1, quieren hacernos un comentario. Yo quiero, María Eugenia Escobar, Herbal Nutracéutica, químico farmacéutico. Quiero complementar lo que dice la doctora Alexandra y es cierto. Sí es bien que tengamos buenas prácticas de manufactura y las condiciones son para lotes industriales, lo cual para hacer un magistral acarrearemos con unos costos altísimos de producción, ya que nosotros no tenemos capacidades ni mermas que son pequeñas. Generalmente en nuestros laboratorios tenemos laboratorios de desarrollo. Sí, o sea, son áreas mucho más pequeñas, de escalas más pequeñas. La pregunta podría ser que en esas áreas de desarrollo podríamos entonces solicitar buenas prácticas de elaboración y ahí sí podríamos hacerlo, pero en una planta farmacéutica donde las condiciones de producción y manutención de esa planta, que son altísimas, no se podrían. La verdad, yo tengo un laboratorio de maquila y de fitoterapia y te podría decir que no se podrían. Gracias, María Eugenia. Sala 1, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Delvis Cabrales, de Servicio de Análisis Farmacéuticos. Mi pregunta es la siguiente: a los laboratorios de control de calidad externos, en estos momentos podrían, una vez ya concretas las fórmulas magistrales y las preparaciones con cannabis, pueden recibir, procesar y almacenar las muestras sin ninguna restricción para ese control de calidad del cannabis. Sí, sí lo pueden hacer. Igual va con relación a la anterior pregunta que me hicieron, siempre y cuando cumplan con la calibración, calificación de los equipos, la validación. No hay ninguna restricción al respecto, ellos podrían recibir. Lo que sí quiero hacer la aclaración es únicamente el análisis de calidad. Y tendría que estar escrito, claro, obvio, tendría que estar escrito, esa parte sí se la cedo al doctor, pero deberían estar inscritos para que pudieran desarrollar ese tipo de actividad. ¿Qué les va a contestar? Para insistir en la invitación de que los laboratorios de control de calidad tramiten la inscripción ante el fondo y adelanten sus procesos de adquisición de materiales de referencia y validación de técnicas, voy a decirles cuáles son los requisitos. Solicitud firmada por representante legal, descripción exacta de los usos que se le darán a los estupefacientes, y en este caso se trata de análisis químico, documentación del director técnico. En 30 días se expide una resolución que tiene vigencia de 5 años. Es decir, el permiso necesario para obtener esa posibilidad de la parte analítica es muy sencillo y puede darse ya en este momento. Muy bien, vamos a hacer 5 preguntas más y después de las 5 preguntas terminamos y respondemos el resto de preguntas por escrito. Entonces, si quieren asegurarse que su pregunta quede contestada, háganla por escrito porque vamos a hacer solo 5. De esas 5, que haga una del salón 2, una del salón 1 y acá hacemos 3. Ay, no, aquí hay ¿No? 2. ¿Cuántas tienen allá pendientes? 3, tenemos 3. Bueno, salados. hacemos 2 para cada salón, entonces hacemos 6. Entonces, empiece con sus 2 el salón número 2. Buenas, mi nombre es Fabián Currea, representante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, colectivo Tomás Herrera Cantillo. Mi pregunta va orientada en cuanto al acceso actual que tienen los pacientes a las fórmulas magistrales preparadas por ellos mismos mediante el beneficio del autocultivo. El doctor, el neurólogo, pues nos hablaba de que pues hay que regirnos a los estándares de calidad para poder acceder a estas preparaciones magistrales de la mejor manera. Entonces pienso yo que si pues esa es la manera de actuar, pues faltaría una guía técnica para las personas que van a producir actualmente productos magistrales para uso personal, y que digamos esa guía técnica encamine digamos a todos estos productos que cumplan con todos los requisitos que se quieren para fórmulas magistrales. Pienso yo que esto es muy importante porque hay pacientes, como ya se ha hablado en anteriores casos, que llevan una terapia y pues claramente se va a tener un retroceso si las personas no continúan con esta. La otra pregunta va orientada a las fórmulas magistrales que se tienen pensadas para uso veterinario. Bueno, la primera pregunta, mire, le digo,
Nosotros estamos partiendo de unos servicios farmacéuticos que ya están acostumbrados, tienen la capacidad de hacer estas preparaciones magistrales. Estamos partiendo de que tienen una certificación donde ya hemos validado su trazabilidad de materias primas, sus controles de calidad, todo. O sea, como INVIMA nosotros regulamos personas jurídicas. Mal haríamos nosotros en dar lineamientos para personas naturales cuando sabemos de la complejidad de la elaboración de cualquier tipo de producto farmacéutico de calidad. Así que desafortunadamente nosotros no podemos dar esos lineamientos. Y lo segundo, desde el punto de vista veterinario, ahí sí volvemos al comentario de nuestra compañera de este salón, que es totalmente una competencia del ICA, entonces pasaré el mensaje para que ellos también tengan un espacio con los interesados. Sigue las preguntas del salón número 1. Queda aquí una aclaración en la 2, una pregunta en la 2. Bueno, la última pregunta de la 2. Buenos días para todos, mi nombre es Natalia Núñez, yo quería hacer una aclaración respecto al tema que se habla de las semillas, ya aprovechando que usted está acá. El tema no es, la gente ahorita está sacando licencias y todo esto, pero lo más importante es la semilla. ¿Qué pasa? La semilla de cannabis, género cannabis, sea cáñamo o sea psicoactivo, nunca se ha importado al país. Por lo tanto, el proceso con el ICA es un proceso de evaluación del riesgo que se tiene que hacer con el país donde uno va a traer las semillas. Es decir, si yo quiero traer mis semillas con Bulgaria, tengo que hacer una evaluación del riesgo con Bulgaria. Si Pepito quiere traer las semillas con Holanda, tiene que hacer una evaluación del riesgo con Holanda. Este proceso se demora, nosotros ya llevamos un año y nos dijeron que los requisitos fitosanitarios están para el otro año. Entonces, el pedido es que no hay una articulación entre las entidades. ¿Por qué? El ICA tiene un listado de productos para darle prioridad, para sacarle esta evaluación del riesgo y emitir los requisitos fitosanitarios, pero el cannabis no está dentro de sus productos prioritarios. O sea, va a salir todo, vamos a tener todo, pero vamos a tener que esperar a la evaluación del riesgo que dura otro año más para que entren las semillas. Nosotros llevamos 1 año y medio haciéndolo con cannabis no psicoactivo. Ya estamos en el proceso como registrados como importador, pero entonces el llamado es, entonces articulemos, mandémosle un comunicado desde Presidencia, desde INVIMA al ICA, venga, démosle prioridad a todos los temas y todos los trámites que tengan que ver con cannabis, tanto psicoactivo, para que lo saquen rápido, porque yo radiqué el proceso en octubre del año pasado, se hicieron los pagos, lo más demorado es que la información del otro país llegue, pero entonces ahora está el funcionario del ICA haciendo toda la evaluación del riesgo y si él tiene 6 meses, pues él se toma los 6 meses, porque ya llevan 2-3 meses, ya es para que en diciembre salieran requisitos fitosanitarios y entremos la semilla, porque pues ¿cómo vamos a hacer todos estos productos si ni siquiera le están dando prioridad a todo el tema de entrada de la semilla? Muchas gracias. Muy bien. Sala 1, por favor. Solamente para decir, el mensaje es claro y creo que la forma de hacerlo es a través de la Presidencia de la República para involucrar mucho más. El Ministerio de Agricultura está comprometido, el ICA está comprometido, pero creo que sería bueno un empujoncito adicional. Cuenten con nosotros como mensajeros. Sala número 1. Muy amable por la invitación. Nuestra empresa es ADN con sede en Popayán, Cauca. Yo quiero aprovechar este espacio para hacer un aporte que creo que todos he escuchado la necesidad inmediata. Nosotros estamos en convenio con la Universidad del Cauca y una universidad a nivel rural en Popayán, que es la Fundación Universitaria de Popayán Uniminuto. Nosotros en estos momentos queremos contarles que ya contamos con un laboratorio a base de nanotecnología, el cual ya podemos suministrar en cuestión de 24 horas un análisis de la planta como tal, 43 terpenos, THC, CBD, CBN, y asimismo recomendar para qué enfermedades como tal está esa variedad. Queremos contarles que nosotros estamos esperando ya el trámite de licencia, ya hemos socializado el tema a través con el doctor Andrés López de la dirección del Fondo de Estupefacientes y consideramos que este es un aporte muy importante para todos los que al menos tenemos ya como planes pilotos como tal. Habló la sala 2, perdón, falta la 1. Va a ser la pregunta. No sé si quieren algún contacto o algo para si quieren localizarnos, con mucho gusto. Entonces el celular nuestro es 316-744-2620 y una página web que es director.ejecutivo@adntechnology en inglés .co, perdón. Entonces cualquier cosa con mucho gusto les ampliamos la información y creo y considero y estamos prestos para prestar, valga la redundancia, el servicio de manera inmediata. Muy amables. La inquietud de la sala 1, gracias.
Gracias. Quisiera saber, para el caso de los estudios de estabilidad, en caso de requerirse, si el INVIMA va a exigir zona climática 4A o 4B, y en cuanto al material de empaque, si se acepta, pues usualmente se hace en vidrio, en polietileno, o si se requiere todos los materiales de empaque. Yo creo que para la parte de estabilidad no hay mucha controversia porque prácticamente el producto va para un paciente en particular en el momento que se requiera. El magistral parte de la concepción de que el médico prescribe, se hace el magistral y se entrega de una vez para su utilización. Ya terminó sala 1, ahora sigue sala 2, por favor. Bueno, entonces que hable quien falta. Bueno, yo tengo... Buenos días, José Joaquín Varela. Tengo una pregunta... Espérate un segundito y terminamos las otras salas para poder terminar aquí el evento. ¿Alguien? ¿Ya terminamos? ¿Cuál sala? Sala 2, ya Bueno, terminó. perfecto, A1 gracias. ya no tiene más inquietud. Ah, excelente. Entonces ya tenemos las dos preguntas de acá. Sigue. Ahora sí. Vale, buenos días. Mi pregunta iba en torno a lo de las materias primas porque creo que quedé como con una confusión ahí. Decía que se espera que la materia prima provenga de una propagación biotecnológica, pero entonces las licencias de pequeños y medianos productores eximen de todas estas preparaciones, de todas estas técnicas, microbiológicas y todos estos avances tecnológicos en el cultivo. Entonces veo yo que quedarían un poco eximidos los pequeños y medianos productores de producir materia prima para la producción de fórmulas magistrales. No existen pequeños y medianos productores, existen pequeños y medianos cultivadores de acuerdo con lo que reconoce el artículo 3 de la ley 1787. Entonces, aquí hay que tener claro que existen dos materias primas a las cuales hay que hacer referencia. La flor de cannabis, que es el insumo que sale de la licencia de cultivo, el cual a su vez es materia prima para convertirse en extracto, aceite o derivado, a través de la licencia de fabricación, donde no hay lugar a discriminación entre pequeño y mediano cultivador y no hay discriminación respecto, digamos, de las condiciones técnicas y demás condiciones inherentes a ese proceso de elaboración de derivados. Buenos días, mi nombre es Cristian Reina, químico farmacéutico. Mi pregunta va para una pregunta de aclaración. Durante la presentación ustedes decían que tanto el proveedor como el procesador de la materia prima tiene que hacer el control de calidad. ¿Es necesario que el procesador haga control de calidad sabiendo que el proveedor va a generar un certificado de calidad y una validación de metodología analítica? Excelente pregunta. ¿Proveedor de qué y procesador de qué? Materia prima, hablando como extracto y resina y aceite. Siendo el aceite o resina una materia prima, le resultan aplicables las condiciones de calidad del artículo, en este caso 13 del decreto 2266 y además normas vigentes para materias primas farmacéuticas. Y en todo caso, para la fabricación del producto terminado, nuevamente son aplicables todas las normas en materia de control de calidad. Tanto así que inclusive el THC, que es uno de los elementos a los cuales se le hará control de calidad en todo el proceso, debe ser determinado en la flor, en el extracto y en el producto terminado. Nuevamente, la necesidad de desarrollar las metodologías analíticas y las adquisiciones de materiales de referencia. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes.